misericordia de Dios es para siempre, su amor es eterno, su gracia es infinita y su grande amor es permanente e incondicional. ¿Dudar de Dios es pecado o es alguna situación que Dios entiende y conoce y sabe? Y bueno, vamos a referirnos a esto. Estuve haciendo una investigación pues en lo que hay qué opinaban personas conocidas en cuanto a enseñanza de Biblia. Algunas referencias decían que sí, que era pecado dudar de Dios. Otros decían que no, otros decían pues que más o menos, ¿no? Pero en realidad donde había muchísimo material de la duda era en círculos sobre todo de enseñanza de humanismo, de enseñanza de cuestiones de psicología, sobre todo, enseñanzas sobre desarrollo laboral, acerca de la duda. Y una situación extraordinariamente dudosa hace que las personas tomen actitudes equivocadas y los hace que pasen por situaciones justamente como la que dice Santiago, que el que duda es semejante como aquel que anda rebotando por un lado al otro. Bueno, efectivamente, psicológicamente hablando, el dudar trae consecuencias. El dudar trae la consecuencia principal de la inmovilidad. Así como el no ponerte a pensar en algo y ser, impulsivo, trae consecuencias. El dudar de algo trae consecuencias de inmovilidad o bien trae consecuencias también de lo que viene siendo aquella situación de traición o de abandono, ¿sí? Muchas de las cosas que pasan, por ejemplo, en las universidades, acerca de por sí cuesta trabajo entrar y cuando entran se van, es porque empiezan a dudar de lo que escogieron porque ya no les gusta. Entonces, el que ya no te guste algo hace muchas veces que dudes de haber tomado la decisión correcta. Y entonces nos estamos ya refiriendo a algo más, un elemento más allá de la duda, que es algo que ya no te gustó y por eso dudas. La definición de dudar con el diccionario es no estar seguro, convencido de alguna decisión, o también es aquello en cuanto a que las personas dudan. La definición de dudar es también el no estar convencido, pero también el estar con una incertidumbre de que si se va a contar con aquello, con lo que se está contando, con la participación o con la intervención de algo. Por ejemplo, cuando un jugador está lesionado en un deporte y para el primer equipo se menciona que está en duda su participación porque todavía no está completamente sanado de algo, ¿no? De alguna lesión, entonces se pone en duda. No se sabe si va a poder participar o no se sabe si va a poder tener la posibilidad de estar jugando y demás. Entonces la duda, aparte de que no se sabe si se va a contar con alguien para algo, o que ya no tienes el gusto por algo o algo que se supone iba a ser permanente y demás. Pero hay una duda que es, yo creo, la más de mayores consecuencias, que es dudar de la persona. Dudar de la persona en cuanto a lo que la persona es en términos
de fidelidad, en términos de constancia, en términos de veracidad, en términos de ser alguien que va a cumplir o a participar, o al menos que se vaya a interesar. Y es cuando entra la duda sobre las personas en este tipo de cualidades y demás, porque no se duda de alguien malo cuando es malo. O sea, dices, no tengo la menor duda que va a ser el mal, sino que se duda de las personas en su calidad de algo. Por ejemplo, el cónyuge puede dudar de la fidelidad de su otro cónyuge, de su cónyuge, puede dudar de su fidelidad porque está dudando, en primer lugar, del amor que le tiene a la persona. En segundo lugar, de su calidad moral, o de su fidelidad, o de su pues ganas de poder conservar al menos su matrimonio, su familia, si es que, o algo por el estilo. Se duda de quién, se duda de la persona. Ya no es porque ya no gustó algo, como en una carrera profesional que te cambias o la abandonas. Ya no es dudar en cuanto a que si se va a contar o no con la persona, ya es dudar de la persona como tal. Y la más arraigada y difícil de sacar de las dudas en las personas es si va a cumplir lo que dijo. ¿Sí? Es si es verdad que lo que dice es cierto. Mi amor, ¿en dónde estás? Estoy aquí en la oficina. Y hay una cantina que se llamaba La Oficina. Vieja anécdota, y chiste malo. ¿Dónde estoy? Pues en la oficina. No, es una cantina que se llamaba La Oficina. Por cierto, es real, si existió esa, o existe, o no sé, esa cantina famosa en el antes Distrito Federal. Dudar de la persona, dudar que lo que dice es cierto, y dudar de que lo que dijo que iba a hacer se cumplirá. Yo entiendo que es algo tan humano, tan arraigado en lo humano, no nada más en el matrimonio o en las situaciones familiares o en las situaciones laborales. ¿Qué pasó, jefe? ¿Ya vio lo de mi cambio de área o lo de mi aumento? Sí, lo estoy viendo. Y el jefe ni se acuerda de lo que le pediste, pero dice, sí, lo estoy viendo, lo estoy revisando, lo estoy analizando. Y tú esas palabras sabes de alguna forma, o dudas, diciendo que la verdad está tratándose de acordar qué le pediste. Entonces, dudar de Dios, para contestar la pregunta si es pecado o no, vamos a referirnos a Génesis 3. A Génesis 3, donde todo comenzó. Así como orábamos hace rato, que todo comenzó con nosotros cuando cayó el Espíritu Santo sobre Cornelio, así igual, todo comenzó aquí para el mal, para la humanidad. Y dice en Génesis 3 que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, Dios creador, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero no del fruto del árbol que está en medio del huerto. Dijo Dios, no comeréis de él,
ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y aquí viene la duda de la persona. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mucha teología hay aquí implícita, mucha teología, muchas cosas que hablar, pero quiero centrarme en el hecho de que cuando esta serpiente, que es Satanás, le dice, no moriréis, sino que sabe Dios, en ese momento, Eva, en ese instante, en ese preciso instante, empezó a dudar de lo que Dios había dicho. Eva no se cuestionó, entonces, ¿Dios me mintió? Eva fue seducida, tal como dice Pablo, fue seducida por los sentidos, y el que sí fue una traición absoluta fue la de Adán, pero Eva fue seducida por los sentidos, y fue seducida por los sentidos porque no se detuvo a pensar en que Dios no miente, porque dijo Satanás o la serpiente, sino que sabe Dios que en la más de las puras teorías, donde se debió haber detenido Eva y en donde empezó a hacer ruido algo del discurso, y en lugar de voltear a ver el fruto que era codiciable a los ojos, no se detuvo a pensar, decir, a ver, Dios dice y tú dices que Dios no, que Dios sabe que, a ver, independientemente de que sea codiciable el fruto o no, ¿estás hablando de mi creador? ¿Estás hablando de el que me dijo eso como una orden y me estás diciendo que lo ordenó porque es algo que no le conviene a él? Me estás diciendo, tú serpiente, estarás muy bonita, pero estás cuestionando a mi creador, así diciendo, a ver, ¿qué te traes con mi Señor, ¿no? Con mi Dios. Él dijo, y si Él dijo es así, y si lo dijo, por algo lo dijo, y no voy a cuestionar. No, pero todavía no era pecado. En ese momento no se había consumado el pecado. ¿Cuál fue el pecado? No fue dudar de Dios, sino que fue dudar de la persona de Dios y de sus instrucciones, sino que el pecado fue desobedecer a Dios, de comiendo del árbol del fruto. Ese fue el pecado, y el pecado original fue la desobediencia. ¿Por qué surge la desobediencia? Por dudar de Dios. No, sino que Dios sabe que, bla, 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 bla. Atribuyéndole a Dios, uno, que escondía información valiosa, ¿no? Dos, que los quería tener a un nivel más bajo que Dios. Esto es muy de Satanás. Esto es muy de Satanás. Eso de Jehová Juniors y quererse poner a la altura de Dios es tan de Satanás que ni idea tiene de los que lo escuchan y lo avalan. Ponerse en lugar de Dios, querer ser como Dios. El pecado de Satanás, que ese es en realidad el pecado original en el universo, en el cosmos, es querer ser como Dios. Y fue lo que le transmitió Adán, lo que le transmitió la serpiente a Eva. Dios sabe que van a ser como Él.
Y entonces, lo que a mí me duele, como serpiente, es que estoy aquí, hecha una serpiente, destilando veneno, haciendo dudar a las personas de Dios, diciendo, pues, ¿sabes qué? Dios sabe que pues van a ser como Él, entonces, pues no, ustedes pues son para más, ¿no? O sea, son para más que eso, o sea, son como Dios. Es más, ustedes son Dios. Esta evidente herejía la acabo de escuchar de un cantante famoso aquí en México, que dice, es que todos somos Dios. La verdad es de que no quiero pronunciar su nombre porque me da pena, pero es un cantante famoso de lentecitos, así que se siente en un banquito y canta todo deprimido. Pero de veras, ya llegó a tal punto esto en Edén, que pasamos por alto que lo primero que pasó en el ser humano, seducido por los sentidos, por lo que sea, fue dudar de Dios. Y no fue pecado. Pero ¿sabes qué fue? ¿Qué? Una desgracia. Fue una desgracia absoluta, total, completa, devastadora. Fue una desgracia. Y vamos a llevarlo ya al plano personal. Vamos a llevarlo ya a un punto. Vamos a llevarlo a un punto en el que no podamos tener pretexto de entender que no es pecado, pero puede tener una raíz tan profundamente carnal, y en su caso, y no estoy exagerando, porque si la serpiente pudo seducir a Eva estando en la presencia de Dios, pues tú dirás, ¿verdad? Si a ti o a mí puede la serpiente hacernos dudar, aún siendo nacidos de nuevo. Y aún teniendo mucha Biblia, mucho entendimiento, mucho conocimiento, y nos seguimos fijando en las cosas que nos indica esa naturaleza pecadora, o bien esa naturaleza satánica, de saber si Dios va a responder, si es cierto lo que dijo Dios en la Biblia. Es más, siquiera lo considero, o sea, siquiera creo que es cierto lo que Dios dice. De veras contaré con Dios hasta el momento, hasta el punto que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, como detalles, ¿verdad? Como el vestido, el techo y la comida y el sustento, detallitos. A ese nivel tan elemental, decimos que somos del reino, pero nos portamos y dudamos de Dios como si fuéramos, pero del reino de las tinieblas. No es pecado, ni siquiera es una obra de la carne. La incredulidad no es obra de la carne. ¿Qué es? Es una desgracia. Es una profunda desgracia. Es una desgracia inconmensurable. Pero no para Dios, porque Dios es Dios, sino para ti y para mí.
algunas referencias de dudar. Mateo 14:31, sucede que Pedro le dice: si eres tú, Señor, y que vaya para allá en medio de una tormenta, en una situación pues complicada en el mar, obviamente. Le dice: pues a ver, si eres tú, di que vaya contigo. Y Jesús le dice: ven. Jesús es Dios, Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Con la autoridad le dice: ven. Y le dice: ven porque él ordenó y porque iba a llegar Pedro a él sin ningún problema, no lo iba a arriesgar. Y cuando se empieza a hundir, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, lo contrario, el cáncer, déjame usar esta expresión, de la fe, no es el miedo, es la duda de que Dios va a cumplir lo que dijo. Es un titubeo y es una desconfianza de que Dios, que no lo ves, pero que tiene su palabra, que se ve, como esta Biblia, que lo que está escrito aquí no se va a ver reflejado en tu vida. Es decir, en el mundo real, es decir, un lunes en la mañana a la hora de estar en el tráfico, que se va a manifestar en ese momento en el que estás en crisis, que se va a manifestar en ese momento en el que estás en necesidad, o simplemente, fíjate bien lo que voy a decir, que es real en aquello en lo que estás cantando y alabando a Dios. Si hubiera un incredulímetro que midiera el nivel de incredulidad, así como hay un medidor de decibeles para oír el ruido, si hubiera un medidor de incredulidad, en los conciertos o en el momento de la alabanza y de la adoración, en su más profundo éxtasis de entrega y de cantos de autolavado de cerebro y cantos cantándole a Cristo como si fuera la mujer amada, según esto, o como si fuera Cristo el mecenas que me va a mantener y me va a sacar adelante el negocito o la chambita. Si hubiera un nivel que midiera no la emoción, ni siquiera la pasión, sino la incredulidad, probablemente explotaría, porque lo que se canta no se cree. Si se creyera, pues entonces sería en espíritu y en verdad. Ponle el problema no es el ritmo, el problema no es el tipo musical, el tipo de música, el problema no es las luces o los auditorios. Yo ya superé esa etapa, hermano, hermana. Ya superé esa etapa, que llegué a pensar que el problema era eso. No, el problema es más grave. El problema no son los falsos maestros. No, esos ya estaban escritos en antes, como dicen. El problema no es los estafadores o los pastores millonarios. El problema no es más, ni siquiera el problema es la falsa doctrina. ¿Sabes cuál es ¿sabes cuál es el problema de estos últimos tiempos? La incredulidad
y el dudar de Dios. Estamos volviendo al principio, estamos volviendo a Génesis 3. Viviendo supuestamente en un paraíso que se llama mi vida de chocolate cristiana, pero mi vida real es otra. Estamos volviendo a Génesis 3, con que Dios dijo, ya ni siquiera Satanás se toma la molestia de acercarte y de decirte, es más, ya ni Satanás, también somos bien pretenciosos, es que Satanás se acercaba a Cristo, no, Satanás no tampoco, ¿sabes? Un demonio ahí de quinta, un chalán, Satanás, o sea, un demonio ahí chalancillo. Ya ni siquiera se ocupan con que Dios dijo, ¿no? Ni falta hace. ¿Por qué? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe, cuando te empezaste a hundir? Pues es que la tormenta, y es que, pues aquello, y tal. En Mateo 21:21, Jesús está enseñando con la absoluta claridad, si tuvierais fe y no dudareis en vuestro corazón. Si tuvierais fe y no dudareis en vuestro corazón, harían cosas, obviamente es una hipérbole. Y si no dudaras en tu corazón, dirías cosas, no dudares en tu corazón, lo creyeres y lo hablares, porque la superfe esotérica enseña que si lo crees y lo confiesas, va a pasar, y ahí viene la confesión positiva y todo ese tipo de esoterismo de las profundidades del infierno, ese esoterismo entre comillas cristiano, de la confesión positiva que surge, ni siquiera es original de las denominaciones cristianas. Eso es una copia del lenguaje neurolingüístico y más atrás de este asunto de la metafísica. O sea, ni siquiera es una blasfemia original. O sea, ni para eso sirven los pseudocristianos carnales, para inventarse algo, no. Fusil del mundo, fusil del infierno. Ay, mis amados y amadas, en Mateo 28:17, cuando Jesús se aparece habiendo resucitado, aún resucitado, los que estaban ahí le adoraron, y dice en Mateo 28:17, pero algunos dudaban. O sea, si dudaban de Jesucristo resucitado presente ahí, ¿tú crees que tú y yo no somos vulnerables a dudar? Por supuesto que sí. Y el Señor no nos los toma como pecados, sino por el contrario, se compadece de nosotros y está año tras año, mes tras mes, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, no tratando de convencernos, sino animando y diciéndonos, ¿por qué dudas, mujer de poca fe?
¿Por qué dudas, hombre de poca fe? Ay, es que los hermanos son muy malos. ¿Y a ti qué? Ay, es que hay muchos engaños en la iglesia. ¿Y a ti qué? Es que la situación en el mundo está terrible. Pues claro que sí, porque el Señor ya viene y se va a poner peor. Tan se va a poner peor que el Señor ha puesto en mi corazón. Sí, ya alaban y cantan, y qué bonito, pero es tiempo de orar, de clamar a Dios. Se va a poner peor. Se va a poner peor. Y algunos dudaban. Pablo, hablando de Abraham, en Romanos 4, dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, pero en Romanos 4:20 dice, tampoco dudó de su cuerpo, que estaba ya pues bastante a su edad como para tener un hijo. Tampoco dudó de lo que Dios le había prometido, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso y fiel para cumplir lo que había prometido. ¿Cuáles son tus evidencias para dudar de Dios? ¿Tu economía? ¿O falta de economía? ¿Tu cuerpo en deterioro? ¿Tus dolores, tus lamentos? La situación que tengas, que no estoy haciéndolas menos, por supuesto, porque yo tengo las mías, así como tú las tuyas. Cada quien tiene sus lamentos. El cristiano que me diga que es profundamente feliz y que está súper bien y todo, es más mentiroso que... Bueno, es la soberbia hablando. La soberbia hablando. O es de los consentidos de ya sabes quién. O sea, espíritu, por supuesto. Romanos 14:23 está hablando acerca de los débiles en la fe, Pablo, y que dice que pues que si haces tropezar a alguno por tus asuntos de la comida y de la bebida, pues cuides a los débiles en la fe, pero que aquí hay una advertencia muy fuerte. Ya te di el contexto para no sacar de contexto el asunto. Dice en Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come y desaprueba aquello que ya había probado y ahora duda de lo que come, ahora les contado por pecado. Lo que antes aprobaba y ahora duda, les contado por pecado. Es la única correlación que hay entre dudar y pecar, pero aquí no está en el sentido de que es pecado dudar, digo por si lo buscas en una concordancia. El pecado es hacer tropezar a los débiles en la fe, y por eso les contado por pecado, porque ese versículo es el que usan muchos para justificar de que dudar es pecado. Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es, ya sabemos, semejante a ola que va y que viene, inestable, el hombre de doble ánimo.
no sabe ni de a dónde va, ni a dónde viene, y duda y demás, y dice el tal no recibirá nada. Y es en donde entra la inactividad, porque al principio en lo que decía de definición como inactividad, pues sí, efectivamente es una cuestión de inactividad en el sentido de que pues obviamente no se va a llegar a obtener aquello, ¿sí?, de lo que Dios está diciendo que se tiene, y Dios está diciendo ya en el tiempo cronos de lo que ha de venir. Y lo que ha de venir, de acuerdo con la palabra y de acuerdo con la escatología, lo que ha de venir, el siguiente evento que falta por venir antes de la aparición del inicuo que va a coordinar Occidente, que es el anticristo y la bestia, junto, y que se va a poner en contra de los reyes del norte y de los reyes de oriente. El orden de los factores sí altera el producto en escatología, y por eso te pido, aparte de que te suscribas al canal en YouTube de Renuevo de Amistad y de Aprende Biblia, veas lo de escatología, el orden de los factores de los eventos sí altera el producto, entonces hay que estar muy abusado, y demás. Con esto, el evento que falta es el arrebatamiento, ¿sí? En la enseñanza de un señor que se dice judío pero no lo es, en Puebla, que tiene muchísimos seguidores, dice que ya estamos en el tercer sello del Apocalipsis. Cuidado, mis hermanos, o sea, mejor créanle a otra cosa, pero o algo, pero no es así la cosa. Hay que entender bien la palabra. Y Judas, con toda su injundia acerca de lo que dice sin el más mínimo intento de suavizarlo, hay un versículo que Judas 22 que hasta parece suave al modo y al estilo de Judas, porque es muy fuerte con los falsos hermanos, es muy fuerte con los blasfemos. Pero hay en el versículo 22 de Judas que de veras me cambió el concepto que yo tenía de Judas, no prejuicio, pero sí concepto en el sentido de fuerte con todos y demás, que quiero leerlo porque de veras me parece digno de, bueno, todos, obviamente la palabra todo es digna, pero en el contexto en el que estoy hablando en este momento. Si me acompañas a Judas, antes del Apocalipsis, está hablando en todo lo que se refiere a la falsa doctrina, a los falsos maestros. Desde el versículo 3 está hablando en el versículo 12 de estos falsos maestros. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Ok? En fin, está hablando de los falsos maestros, de los que dudan y demás, en el sentido de que estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿A quiénes son los que adulan para sacar provecho? Pues a los que están ahí oyendo eso y que les encanta. ¿Por qué están ahí oyendo eso si los están literalmente extorsionando y sacando sus bolsillos? Porque les están diciendo lo que quieren oír. Por eso están ahí voluntariamente. ¿Para qué?
personas hablan cosas infladas, es decir, pues lo que significa presumidas, sería la traducción, adulando a las personas para sacar provecho. Pero en el versículo 17 cambia a modo de exhortación. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahí habla acerca de los postreros tiempos, habla de los sensuales. Versículo 20, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y vienen dos versículos que de verdad escúchalos. ¿Quieres servir al Señor? No es que me voy a ir a una iglesia donde pueda servir al Señor. No, mira, escucha este. Y algunos que dudan, convencedlos. Y algunos que, es decir, los que dudan o los que dudamos, tenemos abierta la puerta de par en par del mismísimo cielo y del corazón de Dios para regresar. Ya no dijo, y a los que dudan, deséchenlos. A los que dudan, ni se sienten en la misma mesa, Eso lo dijo Pablo de los falsos hermanos. A los que dudan, ¿qué tienen que hacer? Convencerlos. ¿Convencerlos de qué? De que Dios es Dios y que Dios es fiel. Y que lo que está escrito lo va a cumplir. En lugar de andar del apóstol de la congregación fulana o sutana, o de apóstol del predicador fulano o fulano, o de andar de Judas, o sea, volteado de cabeza, no sé, o andas de Judas traicionando, no, tampoco, andas de Judas tratando de convencer de otras cosas, convéncelos. De que no duden de Dios, de que lo que está aquí es la Biblia, por cierto, no es otro libro de nadie, es la Biblia, de que lo que Dios dijo es, pero bien interpretado, no con palabras infladas. Te voy a dar un ejemplo. Ellos son murmuradores querellosos, o sea, que murmuran de otros haciendo pleito, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Te voy a dar un ejemplo, porque todo lo que, déjame ponerme en modo predicador, porque todo lo que pise la planta de mis pies me pertenece, porque Dios me lo ha entregado. Voy a poner la planta del pie en esta mansión, y esta mansión es mía, porque el Señor me lo ha dado. El Señor me ha dado. O sea, estas son palabras infladas, adulando, esta me dolió la garganta, adulando a las personas para sacar provecho. Y ahora quiero aquí, o sea, tengo 20 sobres, solo 20 pueden participar para que hagan una promesa de un montón de dólares, solo 20. Y si no es hoy, mañana lo traen, ¿no? Pues abusado, porque pues, ¿quién llega con tanta lana a la congre? Y más a una congregación aquí, bueno, de esas, ¿no? Y llegaron más de 20, saquen otros 20, y para que lo que pisen será de ustedes. O sea, esas son las
palabras infladas. Bueno, ¿a quiénes tienes que convencer? A los que primero el Señor les haga reflexionar, les quite la avaricia, dejen de amar al dinero, se arrepientan de sus pecados, y si son salvos, el Señor te va a llevar a ellos a convencerlos. ¿De qué? ¿De que el otro es un ladrón? No, a convencerlos de que Dios es fiel y bueno. Y que lo que está aquí, bien interpretado, es lo que Dios va a hacer. Para eso hay que aprender Biblia, para eso hay que leerla, para eso hay que orar, para eso hay que entender, para eso hay que interpretar correctamente. Versículo 22. A algunos que dudan, convencedlos. Versículo 23. ¿Quieres un ministerio? Aquí te va. Yo no te lo voy a dar. Ni te lo va a dar Judas. El Señor, si te quiere usar, te usará así. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, a los que ya están en la olla, ve por ellos. Pero no te mezcles tanto con ellos, porque dice aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Dice, sálvalos, arrebátalos del fuego. Y de otros ten misericordia, pero con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, es que el justo caerá 7 veces. Pues sí, pero eso está en el Antiguo Testamento. Aprende a leer. Aprende Biblia. Sin caída en cuanto a la fe, mi querido, no sin caída en cuanto a broncas. Yo llevo más de 7 caídas. Digo, no 70 veces 7, pero sí un montón que me he roto la autoestima, digamos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Bueno, menciona la palabra alegría Judas, lo cual me causó mucha alegría. Al único y sabio Dios, a nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso está en Judas, acá está, no es ninguna cosa rara, no es ninguna, o sea, dice, sálvalos, ve por ellos, pero sus obras, hasta sus ropas, tenlas por inmundas, o sea, no te metas más. Solo háblales de Jesucristo, de que Jesucristo es la verdad y de que el Señor es bueno en su misericordia. Puedes pasar por alto este mensaje como cualquier otro domingo. Puedes hacerte la idea que con oírlo ya estás curado en salud. Puedes dejar pasar esto como otro mensaje, es más, ni siquiera verlo. Es más, si llegaste hasta ahora, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Pero lo que no va a pasar es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y esa es la que nos juzgará a ti y a mí, aún siendo salvos. Que Dios te bendiga. Llegaste hasta aquí. Gracias a Dios. Suscríbete al canal de YouTube Renuevo de Amistad y o Aprende Biblia. Y acuérdate de esto. Dudar de Dios no es pecado, pero sí es una desgracia. Que Dios te bendiga y confiemos en nuestro amado Dios. Muchas gracias y